permitido hacer una especie de síntesis de la obra de Rielo en estos capítulos. Primero trata sobre la consciencia, el segundo la neurosis, y luego sobre el tercero algunos reduccionismos de los últimos siglos. Él dice que, bueno, es un desarrollo de la cuestión previa en el que trata de la consciencia y la neurosis y de las aportaciones de distintos autores o de distintas escuelas, ¿no? Y que introduce, pues, a la vez ciertos elementos críticos para de alguna manera, pues, prevenir la rigidez y el exclusivismo, ¿no? de lo que es la intransigencia de algunos reduccionismos, les dice él, ¿no? En cuanto al capítulo 2, que trata de la neurosis, en el punto 1, que es el origen y evolución del término, parece ser que fue introducido por el neuropatólogo escocés William Cullen, hacia 1777, para referirse, pues, a un amplio y diverso conjunto de trastornos que no podían ser explicados de una forma adecuada con el conocimiento médico de la época, ¿no? La palabra viene del griego, de neuronideosis, ¿no? En los primeros tiempos de la utilización o de su utilización, el concepto de neurosis era bastante amplio, ¿no? y abarcaba diversas condiciones psicológicas y físicas que no tenían una explicación, pues, muy clara, ¿no? Serían trastornos de carácter emocional, estados de ansiedad, hipocondría, trastornos somáticos o, bueno, pues ciertos tipos de fobias. Y Cullen vinculaba estas perturbaciones a un mal funcionamiento, podríamos decir una disfunción del sistema nervioso, que podía ser causada por factores degenerativos. Aunque a sus inicios el término se refería principalmente a disfunciones físicas y a una degeneración del sistema nervioso, con el tiempo y a medida que la ciencia y la psicología avanzaron, la definición y el uso de neurosis, pues, se ampliaron, ¿no? A lo largo de todo el 19 y a principios del 20, la psicología pues investigó o comenzó a investigar más a fondo las causas, pues, subyacentes de estas alteraciones y reconociendo la influencia pues, de factores emocionales y psicológicos y sociales, ¿no? que podían estar en la génesis de estos trastornos que hemos referido. Ya para mediados del siglo XX, con la aparición de los enfoques psicoanalíticos, especialmente los trabajos de Freud, de Sigmund Freud, el término neurosis adquirió un sentido más complejo, ¿no? y menos, digamos, pues ligado exclusivamente a la fisiología del sistema nervioso, ¿no? Freud lo que hizo, utilizó el concepto para describir a las personas que sufrían, pues, trastornos emocionales y trastornos psicológicos derivados de conflictos internos, ¿no? Serían traumas no resueltos y que, bueno, pues serían mecanismos de defensa de carácter disfuncional. La neurosis comenzó en ese contexto la neurosis comenzó a considerarse como una manifestación de conflicto psíquico reprimido y, bueno, no solo reprimidos, sino también mal gestionados. Y la neurosis se define como un trastorno funcional que tiene su origen en tensiones y conflictos no resueltos, ¿no? Esta definición implica que el origen de la neurosis no es necesariamente una alteración orgánica o estructural del cerebro, sino más bien un desequilibrio en los procesos psicológicos y emocionales del individuo. Los conflictos internos son el núcleo de este trastorno y suelen surgir de experiencias pasadas, ¿no? que serían traumas no procesados o frustraciones o, bueno, deseos reprimidos. La persona que experimenta una neurosis no tiene un problema físico evidente, ¿no? sino que, bueno, es un malestar que proviene de cómo sus pensamientos, emociones y percepciones afectan a su vida. Y en el caso de la neurosis, uno de los aspectos más relevantes
es la alteración en la afirmación del yo, ¿no? Este concepto hace referencia a la capacidad del individuo para mantener una identidad coherente, una identidad pues saludable, ¿no? Así como para funcionar de una manera efectiva en el día a día, ¿no? Cuando ese yo se ve amenazado o se ve debilitado por tensiones internas, lo que ocurre es que la persona comienza a tener dificultades para manejar su realidad, ¿no? Y esto puede implicar, bueno, pues sentimiento de inseguridad, ¿no? Pues de duda existencial, sería una sensación constante de que no está a la altura de las expectativas, ¿no? Esas expectativas pueden ser las propias o las expectativas de los demás, ¿no? Por lo tanto, estas dificultades en la afirmación del yo son una característica distintiva de la neurosis y, pues claro, afectan a la forma en que la persona lo padece, ¿no? Además, los efectos de la neurosis se extienden a las relaciones afectivas, no solo a las afectivas, también a las profesionales y a las sociales de cada uno, ¿no? Del individuo, ¿no? Y en el ámbito afectivo, las personas con neurosis pueden experimentar dificultades en sus relaciones cercanas, pues la pareja, la familia, los amigos. Y los conflictos emocionales no resueltos pueden llevar a la persona a sentirse, bueno, lo que podemos decir desconectada, ¿no? Ansiosa, irritable, ¿no? Y esto, claro, dificulta la creación de las relaciones de carácter, pues, o más profundas o más satisfactorias. Es importante destacar que la neurosis no se considera una enfermedad en el sentido tradicional, ¿no? Sino más bien sería modo de un conjunto de síntomas que, bueno, vendrían a reflejar, o sea, reflejarían un malestar emocional y psicológico. Aunque los síntomas pueden ser graves y afectar significativamente por lo que sería la calidad de la vida de la persona, ¿no? La neurosis se caracteriza por su naturaleza no psicótica, ¿no? Eso es lo que significa que el individuo mantiene una conexión con la realidad, ¿no? No obstante, pues la intensidad de los síntomas puede variar y sobre todo en algunos casos lo que puede degenerar en sufrimiento, ¿no? Puede generar un sufrimiento, ¿no? Luego trata sobre lo que es el concepto de la neurosis, ¿no? Que ha evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo. Y en sus primeros usos, la neurosis se refería a un amplio rango de los trastornos funcionales, ¿no? Pero digamos que con el avance de la medicina y la psicología, el término fue matizando y comenzó a reemplazarse por otros conceptos más específicos, ¿no? Uno de los cambios más importantes fue la introducción del término psiconeurosis, ¿no? Este término, al ser más preciso, pues lo que hace es permite distinguir permite distinguir diferentes grados de trastornos mentales. Y este término se utiliza particularmente para aquellos casos donde el malestar es notable, ¿no? Pero digamos que notable, pero que no alcanza la gravedad de lo que sería un condicionante como la propia psicosis, ¿no? Digamos que la psicosis, a diferencia de la neurosis, requiere una intervención más compleja y en muchos casos pues un tratamiento mucho más intensivo. Los pacientes psicóticos, lo que ocurre es que suelen necesitar un seguimiento médico más próximo, más cercano, ¿no? Y que en ocasiones puede implicar incluso hasta la hospitalización para asegurar el bienestar no solo el suyo, sino de quienes le rodean, ¿no? La psicosis se puede asociar con trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar en una fase maníaca o algunos trastornos graves de la personalidad, ¿no? Y su tratamiento incluye generalmente una combinación tanto, medicación antipsicótica y una psicoterapia, ¿no? El objetivo es estabilizar al paciente y sobre todo, pues hombre, a ayudar a recuperarse, ¿no? Ahora bien, para Rielo, la neurosis, tal como lo plantea en el texto, considera que es un trastorno que se manifiesta como él dice, manifestación egotizada de la conciencia potestativa, ¿no? O sea, la conciencia potestativa en el sistema nervioso. Y esta formulación implica que la neurosis es un fenómeno relacionado pues con
un funcionamiento alterado de la conciencia, ¿no? Una conciencia, digamos, que se vuelve excesivamente centrada en el ego, en el yo, ¿no? Y de manera que influye en la forma en la que el sistema nervioso maneja y coordina, ¿no? las funciones del organismo. El sistema nervioso es un conjunto, claro, complejo, ¿no? que abarca tanto el cerebro como la médula espinal y todos los nervios, digamos, que son periféricos, ¿no? que se distribuyen por el cuerpo. Y este sistema tiene la función crucial de coordinar y de regular las diversas actividades del organismo. Digamos que, pues desde las funciones más básicas y automáticas, como podemos decir que sería la respiración o los propios latidos del corazón, hasta las más complejas, ¿no? Pues cabría nombrar la memoria, la imaginación, ¿no? La percepción emocional, ¿no? Y está compuesto principalmente por neuronas, que digamos que son las células especializadas en la transmisión de señales eléctricas, ¿no? Las células gliales, que tienen un papel de apoyo y mantenimiento y que aseguran el buen funcionamiento, ¿no? Por lo tanto, en este contexto, la neurosis se puede entender pues, como un trastorno que afecta la forma en que el sistema nervioso no solo organiza, sino que gestiona la información que recibe, ¿no? Y que la recibe, digo, pues, no sé, específicamente en lo que respecta a los aspectos, emocionales, ¿no? Y cognitivos relacionados con el ego, ¿no? Y el ego, en términos psicológicos, hace referencia a la parte consciente de la personalidad y que se identifica con el yo. Y que busca, pues, mantener un sentido de coherencia y control frente a los desafíos diarios, ¿no? Cuando la conciencia se vuelve egotizada, el individuo, lo que ocurre es que, tiende a focalizar de manera excesiva en su propio ser, en sus pensamientos, en sus sentimientos, y a menudo pues es debido a una conexión más equilibrada con el mundo exterior y con los demás. Y claro, este exceso de identificación con el ego pues puede generar tensiones internas y sobre todo conflictos emocionales, ¿no? Y diferentes interpretaciones. En la neurosis, estas tensiones egotizadas pueden interferir con la función normal del sistema nervioso, ¿no? O sea, la percepción y el procesamiento de la información se ven alterados, lo que puede llevar a una disfunción en las diversas áreas del funcionamiento humano, como el pensamiento, por ejemplo, ¿no? O las sesiones, lo que se denomina el rumiado mental o el sentimiento, pues la ansiedad, la tristeza, la irritabilidad excesiva, ¿no? Y la interacción con el entorno pues, serían las dificultades para establecer pues, unas relaciones saludables, ¿no? Y adaptarlas a lo que podríamos decir como las situaciones cotidianas, ¿no? En este sentido, pues la neurosis no sería una enfermedad, ¿no? En el propio sentido físico, sino más bien un trastorno en el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Que afecta, pues hombre, a la forma en que la persona experimenta la experiencia del mundo y cómo responde a él, ¿no? O sea, por lo tanto, los pensamientos, los sentimientos y las reacciones corporales se ven pues como atrapadas, ¿no? en un ciclo egocéntrico que impide una adaptación adecuada a la realidad. El tratamiento de la neurosis en esta concepción debería enfocarse en restaurar un equilibrio en la conciencia, ¿no? ¿Para qué? Pues para que permitiera a la persona poder liberarse de esa rigidez que supone un ego sobrecargado, ¿no? Esto implicaría una terapia que ayudaría al individuo a reconocer, más que reconocer, sería, bueno, saber reconectarse con el entorno, superar las tensiones internas, fomentar una visión mucho más flexible o equilibrada de sí mismo y del mundo, ¿no? Entonces, las terapias como el psicoanálisis, la terapia de conductas o los enfoques humanistas, claro, pueden trabajar sobre este desajuste en la relación entre el ego y el sistema nervioso, y eso te permite, te facilita el proceso de autorreconocimiento, ¿no?
Luego trata sobre la conciencia y la plenitud del ser humano, ¿no? Y dice que el conocimiento intelectivo nos permite captar la esencia de las cosas, reflexionar sobre ellas y construir un marco lógico de entendimiento. Es decir, que la dimensión volitiva, por su parte, da forma a nuestros deseos, a nuestras metas, a nuestras aspiraciones, y por otro lado la libertad nos otorga el poder de decidir cómo orientarnos frente a las circunstancias de la vida, ¿no? Cuando estas tres dimensiones operan en armonía, pues el ser humano puede desarrollar todo su potencial, ¿no? Y puede participar activamente en la construcción no solo de su propio bienestar, sino el de su entorno. Por otro lado, sin embargo, la conciencia, digamos, no está exenta de desafíos, ¿no? Y las tensiones internas, los conflictos emocionales, también los condicionamientos sociales, ¿no? Pueden restringir estas capacidades, originando limitaciones que se expresan en forma de sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento psicológico, ¿no? Rielo dice esto, ¿no? Que a mí me ha llamado mucho la atención. Dice que el amor, en su sentido más profundo y auténtico, es una fuerza que transforma y eleva al ser humano. El amor potencia, incluye, dialoga, es cercanía, produce alegría, dilata horizontes, genera paz y libertad. En cambio, lo contrario del amor, el egocentrismo individual o colectivo, sustantivado en ideología y prejuicio, reduce, excluye, es intransigente, fanático, esclavizante y generador de violencia. Hasta aquí Rielo, ¿no? Por lo tanto, claro, la neurosis se presenta como una discapacidad, ¿no? O sea, puede entenderse como una interrupción o distorsión en la integración del conocimiento intelectual, volitivo y libre, ¿no? Siguiendo a Rielo, ¿no? Esta limitación, más que un defecto permanente, es un reflejo de las dificultades inherentes al vivir, ¿no? Serían las presiones del mundo moderno, los conflictos entre los deseos personales y las expectativas externas, ¿no? La incapacidad de reconciliar las experiencias pasadas con el presente, y eso pues genera estados de ansiedad o de frustración o obsesiones, ¿no? Por lo tanto, la conciencia se puede tratar como una ventana al ser, ¿no? Eso es lo que me ha parecido a mí interpretar de Rielo, ¿no? Porque se puede definir como la facultad que permite a los individuos percibir, interpretar y reflexionar su experiencia subjetiva, ¿no? Es el núcleo de la identidad y la base de nuestra capacidad, ¿no? De la capacidad humana para tomar decisiones, planificar, conectarse con los otros, ¿no? Desde una perspectiva neurobiológica, la conciencia lo que hace es emerge de la interacción entre diversas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal. Habla también del sistema límbico y las redes neuronales, ¿no? Que procesan los estímulos internos. Por lo tanto, no es solo un reflejo pasivo de la realidad, ¿no? La conciencia no es un reflejo pasivo de la realidad, también implica una interpretación activa, ¿no? La forma en que cada persona percibe su entorno está, de alguna manera, filtrada por sus experiencias, por sus creencias, por sus valores, por sus emociones, ¿no? Y digamos que es precisamente en esta interacción dinámica donde surgen los conflictos internos, ese conflicto interno lo que hace es deriva a un estado neurótico, ¿no? Por lo tanto, en términos generales, o la neurosis ya podríamos decir es un trastorno psicológico caracterizado por un malestar emocional y conductual que no tiene una causa orgánica evidente, ¿no? Aunque, bueno, pues su clasificación ha cambiado a lo largo del tiempo en los diagnósticos manuales, ¿no? Sigmund Freud, que es uno de los principales teóricos de la neurosis, argumentaba que era un estado que surgía de los conflictos inconscientes y de los impulsos del ello, del superyo y del tú, ¿no? Ahora bien, la relación entre conciencia y neurosis, claro, puede ser paradójica, ¿no? Por un lado, es un mayor nivel de la conciencia es esencial para el autoconocimiento y del autoconocimiento deriva el crecimiento personal, ¿no? Y por otro lado, digamos que esta misma capacidad de reflexionar sobre uno mismo lo que hace es intensificar los conflictos internos y las dudas
existenciales, ¿no? Hay algunas teorías contemporáneas, como la de Viktor Frankl, en la logoterapia, ¿no? Que sugiere que los seres humanos lo que hacen es experimentar neurosis cuando su conciencia no logra encontrar un propósito claro, un significado en su sufrimiento, ¿no? Y en estos casos la introspección, en lugar de liberar al individuo, lo que hace es le encierra en un círculo vicioso, primero de insatisfacción y luego de angustia, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es, claro, la búsqueda o lograr, ¿no? Un equilibrio de carácter saludable, ¿no? Eso es un desafío, ¿no? Y ese desafío lo que hace es que radica en encontrar un equilibrio entre la conciencia y la serenidad emocional, ¿no? Una conciencia saludable pues no solo implica darse cuenta de los propios pensamientos y emociones, sino que también lo que hace es desarrollar herramientas para manejarlos de una forma más constructiva, ¿no? Por lo tanto, a modo de conclusión, o sea, ese diálogo entre conciencia y neurosis son, digamos que son fuerzas opuestas, pero complementarias en la experiencia humana, ¿no? Mientras que la primera te empuja hacia el autodescubrimiento, la segunda nos recuerda la fragilidad inherente de nuestra propia naturaleza. Y claro, ni que decir, tiene que pues abrazar ambas con una actitud compasiva, pues puede ser el primer paso hacia una vida más plena y más satisfactoria, ¿no? Y luego, en cuanto al capítulo 3, lo que son los reduccionismos en los últimos siglos, la reducción de la conciencia a la psicología, incluyendo facultades y funciones, dice Rielo, ¿no? Pues el conductismo y el psicoanálisis, aunque proceden de tradiciones teóricas y metodológicas diferentes, pues bueno, comparten una perspectiva en la que la conciencia humana está reducida a fenómenos psicológicos o conductuales, ¿no? Bueno, pues como si estas manifestaciones externas o internas pudieran explicar completamente la naturaleza de la conciencia, ¿no? Y ambas corrientes, pues, aunque de manera distinta, lo que hacen es que presentan una visión en donde la conciencia no es un fenómeno autónomo o independiente, sino que está determinada por factores que se encuentran, claro, fuera de él, ¿no? Tanto el conductismo como el psicoanálisis y sobre todo el materialismo histórico de Marx ofrecen enfoques en los que la conciencia humana es entendida como algo determinado, ¿no? Condicionado por otros factores, ya sea la conducta observable, los procesos psicológicos internos, las condiciones materiales y sociales, ¿no? Y bueno, cada una de estas teorías lo que hace es que refleja una perspectiva en donde la conciencia en última instancia depende de los elementos externos a ella, ya sea por la conducta observada, de lo que son los procesos mentales ocultos, ¿no? Y la frase la conciencia, o sea, la frase que dice, la conciencia, si no queremos incurrir en reduccionismo y exclusivismo, es más que lo psíquico y más que lo somático, pero no es ni lo psíquico sin lo somático. Esto, claro, sugiere una visión integral de la conciencia que se aleja de las interpretaciones, pues las interpretaciones simplistas, ¿no? Que lo que intentan es reducirla a un solo aspecto, ya sea o bien psicológico, psíquico, o bien biológico, somático, ¿no? Y claro, tanto lo psíquico como lo somático no pueden reducirse a ninguno de estos aspectos, ¿no? Este enfoque, o sea, también tiene implicaciones filosóficas significativas, ¿no? La conciencia no es simplemente un producto de la mente ni una reacción de los procesos, digamos, cerebrales, ¿no? Es una realidad que surge en la intersección entre el cuerpo y la mente, lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Y por lo tanto, al decir que la conciencia es más que lo psíquico y más que lo somático, pero no es sin lo psíquico y sin lo somático, pues se resalta la idea de que la conciencia debe entenderse como un fenómeno complejo y sobre todo de marcado carácter holístico, ¿no? Claro, este enfoque más inclusivo y expansivo lo que hace es que permite una comprensión más profunda, pues, de lo que significa estar consciente y vivir la experiencia humana, ¿no? Luego hay otras formas de reduccionismo de la conciencia, ¿no? En el texto de Rielo pues expone una visión compleja
de la conciencia, argumentando que no puede ser reducido ni a cuerpo, soma, ni a psique, mente, ¿no? Ni a ninguna de las facultades o funciones que componen la naturaleza humana, ¿no? Por lo tanto, pues el texto aboga por una comprensión de la conciencia como algo que trasciende categorías de carácter tradicional, ¿no? Y que no puede ser comprendido adecuadamente si se reduce a un único aspecto, ya sea físico, psicológico, funcional, ¿no? Rielo dice que el espíritu, cuya sustancia es la conciencia, es la sede de las vivencias, en tal grado que desde ellas la persona puede objetivar lo subjetivo y subjetivar lo objetivo, ¿no? Por lo tanto, claro, la idea de que la conciencia posee múltiples caracteres, pero que no puede ser reducida a ninguno de ellos, ni a la suma de todos ellos, claro, plantea una concepción profunda y compleja de lo que significa estar consciente, ¿no? Y luego habla del carácter empírico, ¿no? de la conciencia, ¿no? Que hace referencia a la conciencia como una experiencia directa y vivida que se obtiene a través de la interacción del mundo. Y el carácter trascendental de la conciencia pues se refiere a su capacidad para ir más allá de la experiencia inmediata, ¿no? Que permite o que nos permitiría como individuo reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre el significado de las cosas y sobre todo la relación con el mundo. Tiene un carácter autocéntrico, ¿no? Que hace referencia pues a la capacidad de la conciencia, de la observación y de la reflexividad, ¿no? Y luego también tiene un carácter real, ¿no? Que hace referencia a una sustancia tangible y a la capacidad de reflejar pues la realidad tal como es experimentada por el individuo. Y también tiene un carácter histórico, ¿no? El carácter histórico de la conciencia se refiere a su evolución y a la forma en que está condicionada por el contexto temporal y cultural en el que se desarrolla, ¿no? Digamos que en resumen, para Rielo, la conciencia es un fenómeno complejo en que pues no se puede entender completamente si se reduce a una sola perspectiva, ¿no? Es un fenómeno que abarca lo empírico, lo trascendental, lo autocéntrico, lo real y lo histórico, pero que también está más allá de cada uno de estos aspectos, ¿no? La conciencia es, en última instancia, un proceso dinámico y que emergente, ¿no? Que no puede ser explicado de una manera unidimensional, sino que debe ser comprendido en su totalidad como un fenómeno pues, que integra todas estas dimensiones sin identificarse completamente con ninguna de ellas. Yo creo que, yo qué sé, es lo que, no sé, hasta ahí he llegado. Ahí se me acaba ya la cuerda. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que pocas cosas puedo decir porque me ha parecido estupendo. Yo a Ángel solamente le había oído hablar de Cervantes y de Zambrano. Voy a contar cosas de mi experiencia con Fernando Rielo, ¿no? Porque volver a repetir lo que yo creo que le has explicado maravillosamente me parece innecesario. Bueno, una idea que sí me gustaría decir es que Fernando Rielo siempre nos decía que una neurosis o neurosis tenemos todos. Por lo tanto, todo lo que has ido explicando no es una cosa orgánica, no es una cosa solo física, es una perturbación, ¿no? Es una condición, un limitante que tiene el ser humano, ¿no? Mucho menos grave que la psicosis, pero como tú has dicho, pero es un límite. Ninguno tenemos una personalidad completa o perfecta en el sentido de plena, ¿no? Entonces yo creo que esto es bueno saberlo y tú lo has mencionado alguna vez para ser consciente. O sea, voy a decir una frase evangélica, porque te consideras pecador puedes dejar de serlo. Es decir, aquel que no ve ninguna limitación en sí mismo, ni cree padecer ninguna
neurosis en este sentido, un tipo de perturbación, de limitación, probablemente sea una personalidad, o sea, más que neurótica, o sea, de otro orden, ¿no? Me ha llamado mucho la atención también cuando he leído que su origen está en nuestros propios mecanismos de defensa, ¿no? Hasta en nuestros esquemas básicos de aprendizaje y en los traumas de la infancia. Eso que ahora, porque somos capaces de hablarlo, no porque en otros tiempos no hubiera todos esos traumas, sino porque ahora las personas lo manifiestan con claridad, esos traumas, pues vemos que hay muchísimos y que algunos de esos traumas, resolverlos cuestan la vida, ¿no? Es decir, ser muy consciente. Yo creo que y como ha dicho muy bien Ángel, y voy a ser muy breve, la neurosis para Fernando Rielo tiene su origen en esa tendencia egotizadora del espíritu. Un espíritu del que no hablamos filosóficamente en muchas ocasiones, no se habla, pero que existe, y que en el caso del espíritu humano, pues es un espíritu psicosomatizado, es decir, no es un espíritu puro, sino que está siempre en relación con la psique y con lo biológico, con lo físico, ¿no? Bueno, yo creo que esto es importante. Me ha gustado mucho, que no lo dice en este texto, pero el buen lector ha sabido ir a buscarlo, que contrarresta toda esa tendencia egotizadora el amor, ¿no? El amor que transforma, el amor que potencia, que incluye, que dialoga, ¿no? Bueno, y el tercer capítulo, cuando habla de algunos reduccionismos de los últimos siglos, solamente recordar que el año pasado, aquí en la Fundación Fernando Rielo en Madrid, tuvimos un ciclo en donde algunos profesores hablaron, por ejemplo, el decano de la Complutense habló de la conciencia en García Morente, y Elio Carpintero, un gran conocedor, ¿no?, de Julián Marías, pues habló de la conciencia en Julián Marías. Y los dos, tanto Juan José García Norro, como el que habló de García Morente, como el que habló de Julián Marías, los dos fueron a Ortega y Gasset. Explicaron que la conciencia, tanto para García Morente como para Julián Marías, venía de Ortega. Y cuando aludieron a Ortega, pues ¿qué es la conciencia para Ortega? No sé si estará de acuerdo Ciriaco, pero creo recordar que lo que más afirmaron pues es ese sentido histórico o ese primero sentido vital, ¿no?, esa razón vital, ¿no? Y luego ese sentido o esa razón histórica, ¿eh? Vale, está muy bien, pero como veis, ni se habla del espíritu, ni profundizamos demasiado en lo que es la conciencia. Lo que dice Fernando Rielo en este tercer capítulo es que la conciencia no se puede reducir solo a conducta, tampoco como hace el conductismo. Hablan, por ejemplo, de Bersón como apoyado en San Agustín, habla de la dire, ¿no?, de la memoria. Tampoco Sartre, que habla de la conciencia como libertad, sino que habla de la conciencia, tampoco las neurociencias, y ahí hace un comentario a todo lo que son las neurociencias, ¿no? La vida no puede emerger de la materia, sino que la vida completa a la materia cuando la materia está en una perpetuidad a esa vida. Y el espíritu tampoco emerge de la vida, sino que es dado a la vida cuando en su evolución cumple con su máxima aperturidad al espíritu, ¿no? Es decir, que está hablando de un espíritu que se relaciona, pero que no es nada de eso, sino que es siempre más, ¿no? Bueno, pues la conciencia es la sustancia, diríamos, es la conciencia, ¿no? El espíritu sustantivamente es conciencia, ¿no? Y esto es lo que
nos hace distinto a los seres personales de los demás seres vivos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto era un breve apunte para que ahora coloquiemos todo después de una exposición que me ha parecido muy amplia de Ángel, ¿no? Pues algún comentario además del texto que ya sí que lo tenemos aquí en pantalla. Pues nada, Ángel, enhorabuena y muchas gracias por tu exposición. Sí, como ha dicho la profesora Sánchez Hey, sabíamos de ti tus estudios sobre el Quijote, pero no conocíamos esta dimensión de tu conocimiento de Fernando Rielo. Muy bien. Me ha citado la profesora Sánchez Hey sobre la conciencia en Ortega. No voy a entrar en eso, pero Ortega, cuando joven, fervoroso neocantiano, empieza todo diciendo que hasta el ver y el mirar es objeto de la conciencia intelectual. En cambio, el año 34, cuando visita a Husserl y pretende hacerle unas observaciones, bueno, más bien negación de la fenomenología, le dice: no hay conciencia de, lo que hay es mi ser con el otro o con la circunstancia. Entonces, afirmando el yo soy yo y mi circunstancia, dice: no existe la conciencia. Por otra parte, en ese mismo periodo habla de ideas y creencias, de forma que, de hecho, las creencias serían algo más o menos subconsciente y las ideas son lo consciente, pero ya menos profundo en la personalidad que las creencias. O sea que yo no voy a hablar de Ortega por eso, porque es una complejidad de una evolución muy compleja y es muy difícil saber, sinceramente, al final qué es la conciencia en Ortega y si existe la conciencia. Él dijo, por ejemplo, cuando salió el libro de Heidegger en 1927, yo lo había anticipado el año 1914 en Meditaciones del Quijote. Cuando va a Buenos Aires en 1916, lo primero que da es una noología, es decir, un tratado de la conciencia, no de la existencia, etc. Todo esto es muy complejo. Yo lo estudié en mi libro viejo que se llama El sistema de Ortega y Gasset, y me valió, eso sí, la enemistad de Julián Marías y de doña Soledad Ortega, pero esto no es relevante para esta reunión. De nuevo, enhorabuena. Y yo, en cuanto a la neurosis, he apuntado cabe una teoría general del origen de la neurosis. Por ejemplo, Freud, la niñez. Bien, es posible que uno tenga traumas por una niñez infeliz, pero yo personalmente, gracias a Dios, tuve una niñez feliz, pero luego vendría otra edad. El bullying, que ahora se habla tanto en la escuela, nos puede causar traumas y, sin embargo, ya no es la niñez. Luego, en general, la incapacidad de aceptar las realidades, o sea, la falta de una conciencia bien formada, eso es lo que sería la neurosis. Como dice y ha citado Ángel, manifestación egotizada de la conciencia potestativa en el sistema nervioso. Página 33. Manifestación egotizada, es decir, se rompe la totalidad de la existencia humana como psicosomática, como relación y como trascendencia. Eso constituiría la totalidad y nos limitamos a una obsesión, a una ideología, a un egoísmo más o menos consciente. Ya saben ustedes aquello que dicen: somos hermanos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la herencia nos separe.
Bueno, pues así que la neurosis sería una limitación, prácticamente se identificaría con la ideología. Y ya lo ha hecho Rielo en páginas anteriores, la ideología que me esclaviza. Y en cambio, la abertura, la capacidad de reconocer mis errores, la generosidad, aquí entraría el amor. La palabra amor es muy claro, lo equívoco que es eso del amor, pero culminaría en lo que el Evangelio de San Mateo, el amor a los enemigos. ¿Qué actitud tengo que tener psicológicamente para poder amar a mi enemigo? A lo mejor es que tenemos que comportarnos de tal manera que sea injusto el que alguien sea enemigo nuestro, porque no vamos a sentir un afecto profundo por alguien que nos hace mal, pero sin sentir afecto se puede decir qué pena que se equivoque, yo no merecía esa actitud. Pero en fin, no sé, pero en fin, ahí culminaría el tema del amor como equilibrio, como generosidad y como alegría, como alegría. En fin, yo no le agradezco mucho y he puesto aquí también los reduccionismos, psicologismo, marxismo, eticismo, la computación mecánica, ahora todo esto de concebir el espíritu humano como una máquina de información, etcétera. Y luego la psicosis ya es una obsesión limitativa de la totalidad de la consciencia. Y la terapia, que es el realismo, eso de nuevo, aceptarse, aceptar, abrirse, comprender, aceptar. Por ahí creo que otra vez se repite el concepto de amor que transmite como base de todo equilibrio Fernando Rielo. Muchas gracias, no tengo más que aportar. Muchísimas gracias, Ciriaco. Ha sido una observación pertinente. Había puesto el dilema de la consciencia, por ejemplo, en Unamuno. La consciencia es la luz sobre mí mismo. Sin consciencia no hay persona humana, pero la consciencia es todo lo que nos puede falsificar. Con la conciencia me creo imágenes falsas de mí mismo, de los demás. Es decir, la conciencia es un momento de auténtico dilema, de la única posibilidad de verdad y la única posibilidad de falsificación. Unamuno en eso, cómo se hace una novela del año 26, cómo se hace una novela, es mi vida. ¿Y qué es mi vida como consciencia? Me escribo y al escribirme me encuentro, me voy haciendo, etcétera. Es decir, la consciencia es ese hecho que me busco y me puedo falsificar. Bueno, había puesto aquí lo de Unamuno por esta relación. Nada más, perdón. Muchas gracias. Antes de hacer un comentario a tu interpretación tan bonita, si alguien quiere decir algo, para no cortarle yo ahora, Denise o Jesús o Marco o Magdalena. Quisiera decir que me ha gustado mucho y para mí ha sido una satisfacción el haber escuchado esto de la neurosis, la tenemos todos. Pues yo me quedo un poco más tranquilo, porque me parece que yo también tengo alguna que otra neurosis, ¿no? Pero bueno, si la tenemos todo, pues la cosa es más llevadera, ¿no? La cosa es mucho más llevadera de esa manera, ¿no?
Y bueno, decirle a Ciriaco Morón que casualmente estoy volviendo a leer uno de sus libros. Ah, hombre, muchas Las humanidades, porque a mí me interesa mucho, bueno, como sabes, Juana, yo he sido toda la vida profesor de filosofía. Perdón, uno publica un libro y al año siguiente encuentra un amigo y dice, oye, compré tu libro. Y dice, hombre, fuiste tú. Muchas gracias. No, ya tienes dos, por lo menos, ¿no? Yo es que la verdad que me he interesado siempre mucho por la cuestión de la enseñanza, de la docencia. He sido toda la vida profesor de filosofía en un instituto, ¿no? Y entonces, para mí las humanidades, el modelo humanístico de educación, he sido siempre un defensor de ese tipo de modelo, ¿eh? O sea, un modelo que busca, ante todo y sobre todo, la formación humana de los seres humanos. O sea, formar seres humanos es el fin de la educación. Ahora, poner la educación al servicio del cambio social, como hacen normalmente los de izquierda, o de la reproducción de empresarios y trabajadores, como suelen hacer la derecha, me parece un horror. Es no emplear la educación debidamente, ¿no? Entonces, por eso pues, me gusta todo lo que sea una educación que que lleve a que las personas se humanicen, porque verdaderamente lo que los hace humanos es la educación, pues me parece sumamente interesante, ¿no? Bueno, simplemente quería decir esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora yo personalmente he llegado a la convicción de que las humanidades fracasan al parecer en la universidad de eso porque hemos olvidado la dimensión de la trascendencia. Realmente, sin fe, creo que no hay posible éxito de las humanidades como obra de la razón. Tiene que ser buscar eso, el sentido final de la vida. Y no basta, yo ahí lo afirmé también, pero vamos, ahora estoy cada vez más convencido de que, y es el concepto de razón que vemos aquí, conciencia, pero también fue la obsesión de Ratzinger, del Papa Benedicto XVI. La razón se mutila si se la limita solo al sentido de este mundo y no se abre a la trascendencia. Por eso las humanidades hoy creo que hay que afirmar de una forma u otra la fe en lo trascendente. Yo, Ciriaco, muchas gracias también a Jesús, ¿no? Paradinas por lo que ha dicho. Pero yo, oyéndote en la primera intervención, ahora lo ha subrayado en la segunda, pensaba en dos cosas, en dos preguntas que nos podríamos hacer. ¿Por qué se habla tan poco de la conciencia? ¿Por qué se habla tan poco del espíritu en la filosofía? Sí. Primera pregunta. Y segunda, ahora lo has dicho de una manera contundente, si efectivamente, como ha dicho, bueno, yo lo he dicho para alegría de todos, y como ha dicho Jesús, qué alegría, pues todos tenemos neurosis, yo también me alegré mucho de saberlo, ¿no? Ahora, visto la limitación que tenemos cada uno, un relato, voy a decirlo así, en el que no se hable de trascendencia y hasta no se recoja un sentido sagrado de la vida para el creyente, para el no creyente, para el creyente que lo afirme, para el que no creyente, para que no excluya todo lo que es ese relato sagrado en el que te dicen, claro, tenemos esta limitación, pero el hombre... Sí. Los libros sagrados lo cuentan todo, han mirado algo más, que es, Ángel ha ido repitiendo palabra, ¿no? Apertura, y si no hay apertura la vida no se manifiesta, y si no hay apertura el espíritu tampoco, pues efectivamente hace muy difícil, pues eso, una educación bien integradora. Fijaos cómo hoy en Madrid, decía Ortega, ahora sí que recordamos otra vez Ortega, que a las 7 de la tarde o te dan una conferencia, tú la das. O sea,
Pero ¿cuáles son las conferencias que se están dando hoy en Madrid, en cualquier lugar, ya sea un centro como el Ateneo, un lugar como... Hablar de la inteligencia artificial, como si no entendiéramos que todo eso es un instrumento valiosísimo, valiosísimo, pero eso no es el ser humano, ni lo va a ser nunca, ¿no? Y ahí está lo último, ¿no?, que ha narrado Ángel, ¿no? El espíritu es más. No es sin esto, lo otro, pero es mucho más. El espíritu también es sede de las vivencias. El espíritu te permite separarte de lo que te pasa y poder superarlo. Si no, estamos como pegados visceralmente a lo que nos pasa, a lo que sentimos, o hasta nuestros propios traumas. No. Pero yo creo que tiene que haber ese relato en el que no se excluya lo sagrado, la trascendencia, ¿no? Sí. Y esto hay que decirlo, porque si no lo decimos, ya vemos que todo lo demás nos invade. Sí. Y ahora nos invade pues la inteligencia artificial y todo lo demás, ¿no? ¿Algún otro comentario? Os puedo recomendar una película que vimos el otro día aquí en casa. ¿Cuándo? Ahora te paso, sí. Bueno. Una película española que te partes te partes de risa, pero está muy bien. Se llama TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. TOC, se llama TOC. Y te mueres de risa porque lo que ves es la historia de 5 neurosis y cómo las resuelven. Eso sí que no os lo voy a contar para que la veáis. Pues, Jesús, quisiera decir que yo le tengo verdadero miedo a la inteligencia artificial. Es necesario regular eso de alguna manera. Crear una ética que diga hasta ahí no se puede llegar con la inteligencia artificial, porque si no, eso nos va a destrozar el futuro por completo. Ahora tengo verdadero miedo. Lo único que me anima es pensar que, en fin, yo como ya soy muy mayor y no viviré tantos años, todavía no veré los tremendos inconvenientes que nacerán del desarrollo de la inteligencia artificial, porque va a ser, si no le ponemos freno, la que va a dirigir el mundo dentro de nada. Y la verdad que eso me parece un horror, de verdad. ¿Este texto qué fecha tiene? Porque... ¿Qué texto? Lo que estamos... Sí, porque lo que sorprende es que en la última parte de este capítulo habla de la inteligencia artificial, lo que decía Jesús ahora, y los métodos computacionales. Claro. Es decir, y dice que habría que, Siempre... lo que acaba de decir ahora, ¿no? Entonces interpreto que Rielo, porque la inteligencia artificial, lo del IA y el ChatGPT y similares, digamos que yo lo llevo experimentando académicamente ahora unos 3 ciclos, una cosa así. 3 ciclos quiere decir 1 año y medio, por ejemplo. Bueno, este es un texto que está elaborado por los miembros de la Escuela Idente. Y esto está añadido, ¿no? A lo mejor conviene, está muy bien que nos lo haya dicho porque conviene citarlo, ¿no? Claro, yo cuando lo leí, decía, pero si se está adelantando lo que está diciendo era Jesús, ¿no? Sí. Claro, porque es un problema, a ver, es un problema para quienes no hemos estudiado así. Claro. Cuando yo estudiaba, ¿qué es lo que me ocurría? Yo asistía a la clase del profesor Ciriaco, por ejemplo, ¿no? Y yo intentaba captar lo que le enseñaba. Luego el conocimiento intentaba que estuviera en mí. Ahora el conocimiento ya no está en la persona, porque está en otro sitio. Y ese sitio puedes acceder a él y lo presentas como propio. Luego el problema, yo creo que no es que vaya a desaparecer el trabajo. Obviamente académicamente la función que puede tener el profesor Ciriaco nunca más se va a volver a dar, ¿no? Pero sí lo que va a ocurrir es que el que no tenga las habilidades de trabajar con el ChatGPT, por así decirlo, ya no tiene trabajo. Y estamos en la versión 4.0. La siguiente, que es para el 26, la 5.0, ya puedes dialogar. O sea, ya no es el hecho de que tú le haces una pregunta más o menos inteligente y te da una respuesta en apenas
10 segundos. Todos los alumnos hacen eso. Luego, entonces, desde el punto de vista de nuestra universidad, encima tienes que calificar. ¿Pero a quién calificas? ¿A quién? Y tienes que retroalimentar, pero ¿a quién retroalimentas? ¿A quién explican lo que está, desde el punto de vista de la redacción, está perfecto? Y desde el punto de vista del contenido, pues, a ver, es que no puedes dudar si está bien. Ahora, volvemos, yo creo que sería volver a la anterior, que es, a mí me convoca el profesor Ciriaco a su aula, yo me presento con un bolígrafo y escribo 5 páginas. Y luego que me la califique. Pero eso no lo queremos. ¿Por qué no lo queremos? Pues porque va a restringir desde un punto de vista económico el hecho de acceder a universidades cuya licenciatura sea dificilísima. Antes de irnos, ¿qué os parece el texto que nos ha proporcionado Ángel? Dice, consciencialidad, la divina presencia constitutiva como principio, respuesta del absoluto, aquello que nos relaciona con él, ¿no? Conciencia, espíritu, trascendencia, ¿es Dulcinea? Bueno, él lo afirma, yo la pregunta que hago, ¿es Dulcinea? Su conciencia es la psique, el alma, es la esencia, Don Quijote, asume la conciencialidad del espíritu y las leyes psicobiológicas. Y la inconsciencialidad es el soma, cuerpo, circunstancias, Sancho, es propio de la materia y su fenómeno, son las leyes físicas. ¿Qué os parece? Una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Es Dulcinea el espíritu? ¿Es la trascendencia? ¿Es la subconsciencia Don Quijote? Y por tanto, también ahí los ideales. ¿Es la inconsciencia la materia? Pero se puede decir que Sancho sea todo materia. Tendría yo también mis dudas sobre eso, Ángel. Es algo que me aventuré. Pero yo no digo nada estando en maestro. Por eso sirve de diálogo nada más. Yo lo intenté condensar todo lo leído de esa manera, in, sub y ya está. Y uno sometido a otro, por así decirlo. Sí. Era una forma como de intentar comprender lo que los 3 capítulos estos que para mí, entiéndeme, se me ha hecho el cerebro Coca-Cola, yo no tengo ni idea de esto. Entonces yo pienso, me aventuré, pues no sé, ahí está el profesor Ciriaco, que yo he leído los libros de Cervantes del profesor Ciriaco, o sea que yo no. Él es el que manda, yo no. No, bueno, habría que leer el texto. Yo agradeceré si me manda el texto y lo puedo leer. Pero ahora... Lo he deducido de la teoría del Quijote, lo deduje de ahí. Sí, porque, por ejemplo, Dulcinea, el espíritu, bueno, pues en el capítulo 31 de la primera parte del Quijote tenemos 2 Dulcineas, la de ideal del caballero y la plebeya del plebeyo del pobre que tiene una inteligencia muy limitada. En fin, Dulcinea, por otra parte, uno de los aspectos de Dulcinea en el Quijote es que antes se había dicho siempre deleitar aprovechando, pero cuando aparece la mujer en la literatura del siglo de oro, concretamente la Celestina, Lazarillo de Tormes, fíjate, en el Buscón se dice, no sé si mi madre me engendraron, no, en el Guzmán de Alfarache, si me engendraron a escote entre varios, etcétera. Es decir, la mujer aparece siempre como un símbolo sexual. Y Cervantes logra el milagro de poner un ser femenino que no tiene nada que ver con la sexualidad, sino al contrario. Y por otra parte, otro milagro, en este caso formal de Cervantes, es poner a un personaje esencial que ni aparece en una línea ni dice una línea. Y es el motor del pez. Todos estos aspectos de Dulcinea me parece que quedarían un poco simplificados si simplemente se dice es el ideal. Hay una riqueza inmensa.
Y lo mismo, Sancho, pues es la inconsciencia. Sancho tiene una conciencia absolutamente clara desde el capítulo 7. Cuando sale con Don Quijote le dice: mire, señor Don Quijote, que no olvide la promesa de la ínsula. Y toda la vida de Sancho va por la búsqueda de la ínsula. O como dice en el capítulo 13 de la segunda parte, es magnífico, le dice al otro escudero, es magnífico ir de venta en castillo sin pagar, o bendito sea el diablo el maravedí. Es decir, ir alojándose en ventas y castillos sin pagar. Sancho va movido por el interés, una forma de conciencia, en fin. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a Denise, que la vemos muy bien, a Sí. Jesús, a Marco, a Ángel, a Magdalena, a todos. Hasta pronto.